hay opiniones, hay estudios de los cuales se desprenden porcentuales. ¿Y de qué hablamos? De la pobreza, que frenó su baja y volvió a aumentar en el primer trimestre de este año, del 2026. Según la Universidad Católica Argentina, el indicador llegó al 30% en los primeros 3 meses del año. Pero para no profundizar solamente en porcentuales y para charlar de temas más relacionados a la macro y a todo lo que engloba este tema, es que ya estamos en línea con un economista. Es economista y es investigador del CEDLAS y de la Universidad Nacional de La Plata. Investiga sobre la pobreza, desigualdad y aspectos socioeconómicos. Tiene la amabilidad de atendernos Leopoldo Tornaroli. Tornaroli, muy buenas tardes. Aquí Walter y Fernando, quien le habla, los saludamos. Hola Walter, hola Fernando, buenas tardes. Bueno, ¿cómo va todo en esta investigación, Leopoldo? ¿Qué estás viendo, qué venís viendo y cómo han cambiado los porcentuales en función de lo que ocurre en la macro? Bueno, nosotros lo tratamos de seguir al dato, adelantando un poco lo que luego va a publicar INDEC, ¿no? INDEC publica informes de pobreza 2 veces al año, nada más, en marzo, a finales de marzo y a finales de septiembre, pero con otra información que publica INDEC que correlaciona bastante bien con lo que es la pobreza, Ay, se nos corta. menos anticipa. Eh, Yo los eh, escucho bien, Vos sabés que no sé. se nos entrecorta un poquito, Leopoldo. ¿Podemos cortar e inmediatamente? Ah, ¿está por WhatsApp? Bueno, seguimos. Sí. ¿Estás en algún lugar de baja señal o en altavoz? No, en principio no, pero justo donde estoy hay tormenta, a lo mejor tendrá que ver con eso, no sé. Bueno, seguimos, Leopoldo. Mm. Continúa, por favor. Bueno, sí, no, te decía que nosotros tratamos utilizando otras informaciones, no directamente la de pobreza que publica INDEC, pero otros informes como el de empleo, el de distribución del ingreso, tratar de anticipar cuál va a ser el número de pobreza en ese periodo de 6 meses entre informes de INDEC, ¿no? Porque INDEC informa pobreza cada 6 meses. Y veníamos observando ya un poco antes del informe anterior, el informe anterior es de marzo y refiere a la segunda parte de 2025, al segundo semestre. Ahí ya en ese informe veíamos que la tendencia a la baja, que se había estado dando bastante fuerte durante la segunda parte de 2024 y la primera parte de 2025, ya se venía desacelerando. Esto tiene que ver bastante con el hecho de que las ganancias en términos de reducción de pobreza que te da la caída de la inflación ya se habían casi agotado y el mercado laboral no estaba haciendo un aportante extra a esa baja. No había una mejora en el mercado laboral que pudiera explicar una baja adicional. Y bueno, y los números que vemos ya de 2026, que adelantan un poco lo que INDEC va a publicar en septiembre, es que al menos durante los 3 primeros meses del año, la pobreza subió un par de puntos porcentuales, ¿no? Había cerrado el año en el segundo semestre eh, en 28% aproximadamente y ahora estaría situándose un poquito por arriba de 30%, eh, incluyendo o considerando el semestre octubre-marzo, ¿no? Esos 6 meses que corren en ese periodo. Y esto tiene que ver con lo que te decía, en ese periodo, la segunda parte de 2025 y la primera parte de 2026, la lucha contra la inflación no había muy favorables, la inflación había subido, aunque muy poco, pero había subido, no había seguido bajando. Y además el mercado laboral muestra una dinámica bastante pobre, únicamente se está generando empleo en el sector informal, que es el que tiene salarios más bajos. No tenés un problema de desempleo importante, pero sí tenés un problema de calidad del empleo, ¿no? En ese sector, el informal, el que genera empleo, el empleo es de poca calidad y en general paga salarios más bajos. Claro. Leopoldo, según las investigaciones y lo que desglosan luego como información, digamos que, porque esto es el diagnóstico, ¿qué se puede leer con estos datos hacia el futuro? Digo, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? No, Pero claro. ¿cómo puede, digamos, escalar la información? Que sea fidedigna en función de los números de hoy. ¿Estaremos en el semestre que viene mejor, peor, igual que en esta ocasión?
Bueno, creo que en tu pregunta inicial, no en esta, en la otra, intuís un poco bien cuáles las razones que explican o que están detrás de esto, y tiene que ver mucho con la cuestión macroeconómica, ¿no? Eh, en este caso, en Argentina, sobre todo con dos cuestiones. Una es la estabilidad de precios, que es lo que había explicado la anterior suba de la Sí, pobreza. sí. Cuando la inflación subió y saltó, la pobreza subió; cuando bajó, pasó lo contrario. Y después el mercado laboral. Ahora los números que va a informar INDEC, que están en el entorno del 25-30%, son números altos, obviamente, pero que están cerca del piso que tuvo la pobreza en Argentina en los últimos 30 años. Lo tuvo en la década del 90, lo tuvo ese piso en algún momento de 1993, 94, llegó otra vez a finales de la primera década de este siglo y otra vez en 2017. Con lo cual es poco probable que, por más que se siga reduciendo la inflación a valores aún más normales, eh, como los tienen otros países del mundo, uno tenga ganancia por ese lado. Ahora toda la ganancia que uno puede tener en baja de pobreza tiene que venir de un mercado laboral que se reactive, un mercado laboral que se vuelva más dinámico, que genere más empleo, que al generar más empleo además mejoren los salarios. Y esto por ahora no se vislumbra que vaya a ocurrir en el corto plazo. Si bien la economía ha mostrado una recuperación en términos de crecimiento en nivel promedio, lo ha hecho en una forma muy heterogénea. Hay sectores que han crecido y y que son los que explican ese crecimiento de la economía, pero en general se trata de sectores que generan una porción bastante menor del empleo a nivel nacional, Claro, porque son los perdón. sectores de... Claro, porque Sí, yo intuyo, Leopoldo, que acá hablamos de actividades, sobre todo la hidrocarburífera o la explotación en vaca muerta, que sí genera reactivación en un sector en particular, que produce empleo genuino y un derrame económico en tres provincias, pero el resto de los rubros está complicado. Y te pregunto, sí. Alex, bueno, si querés, profundicemos en esto y luego voy con la siguiente. Sí, sí, efectivamente, es lo que está pasando. Hay sectores bueno, la parte de toda esta que vos mencionás, vaca muerta, parte del agro, y el sector de finanzas, pero en general los sectores que más empleo generan, sobre todo lo que le llamamos empleo no calificado, ¿no? Que son trabajadores no profesionales, por así decirlo, que son el comercio, la construcción, y la industria. Esos Sí. sectores no han mostrado una recuperación muy fuerte, y de hecho han caído durante muchos periodos y se encuentran todavía en niveles, en algunos casos, por debajo de 2023. O sea, que no solo que tenemos un periodo de crecimiento heterogéneo que está impulsado por unos sectores, sino que no todos los sectores han crecido, ¿no? Tenés una situación donde sectores que se contraen y sectores que crecen. Para reducir la pobreza vos necesitas... Obviamente el crecimiento siempre va a ser heterogéneo en el sentido de que algunos sectores van a Sí, sí, crecer más sí, que otros, claro. pero vos lo que necesitas es que todos tengan algún tipo de crecimiento, y en particular que en algún momento empiecen a reactivarse e impulsar al mercado laboral los sectores que generan la mayor proporción del empleo en el territorio, ¿no? Está atado a, digamos, el crecimiento económico y la generación de empleos. ¿Está atado en alguna forma a la inversión extranjera que por ahora parece no llegar, salvo esto que marcamos, ¿no? Que se concentra en dos puntos que derraman poco, salvo las regalías a estas tres provincias que yo te mencionaba? Sí, en parte sí, no depende completamente, obviamente, de la inversión extranjera, depende en general del nivel total de inversión de la economía, que puede ser inversión local o extranjera. Lo que pasa es que Argentina ha sido históricamente una economía que ha tenido niveles de inversión en caída en los últimos 15, 20 años, con lo cual uno esperaría que la inversión extranjera pudiera quizás dinamizar un poco, pero la inversión extranjera en Argentina, dado nuestra historia De seguridad de jurídica. problemas, sí, de seguridad Sí, jurídica, en claro. general se concentra únicamente en sectores donde puede obtener un rédito rápido, y grande, ¿no? Entonces, en aquellos sectores donde quizás necesita madurar un poco más la inversión y demás, no vamos a tener inversión extranjera, al menos por un periodo de tiempo, digo, medianamente largo, ¿no? Claro, claro. Leopoldo, buenas tardes. Te consulto en este Sí. aumento de la pobreza. Por un lado, ¿cómo es? Y si también ustedes hacen la radiografía del porcentaje de pobreza en las diferentes provincias. Y también, por otro lado, digamos, de la mano de esta situación también avanza o aumenta lo que tiene que ver con la indigencia.
Sí, a nivel de las provincias, nosotros seguimos más bien a nivel de regiones, ¿no? De grandes Ah, regiones, o ok. sea, la Patagonia, el noreste, el Mm, noroeste, la región pampeana, la región cuyana. Y en general se mueven parecido en diferentes niveles. En la región patagónica, en general, la tasa de pobreza es algo más baja que en el resto del país. Y en las provincias del norte, ya sea del noreste o del noroeste, es un poco más alta que en el mm, promedio del país. Igual esas diferencias, cuando INDEC modificó la medición de la pobreza en 2016, porque se construyeron canastas que miden las realidades específicas de cada región, ¿no? Entonces, una canasta de pobreza, por ejemplo, en la Patagonia es bastante más cara claro. que en el noreste o en el noroeste del país, donde es bastante Mm, más barata, pero aún así la pobreza sigue siendo más alta en el norte del país que en la Patagonia. Respecto a la indigencia, los movimientos parecen haber sido menores, el empeoramiento parece haber sido menor, la indigencia en general se mueve también en la misma dirección que la tasa de pobreza, pero en la tasa de indigencia pesa bastante más las transferencias estatales que en la tasa de pobreza. Y las transferencias estatales han sido quizás el único rubro, las transferencias directas, la UH, el programa alimentario y demás, mm. han sido el único rubro del gasto social que se ha mantenido en valores reales incluso superiores a los que tenía antes de la asunción del gobierno, Claro. la motosierra, por así Mm. decirlo, ¿no? Claro, no te escuchamos la Entonces, en ese última sentido, frase, no te escuchamos la última frasecita, sí, no, Leopoldo. decía que las transferencias directas han sido el único rubro del gasto Ah, donde ok, no ha pasado la motosierra, donde no ha claro, pasado la motosierra, por así decirlo, sí. y entonces eso ha hecho que como pesan más en el ingreso de los hogares que están cerca de la línea de indigencia, el empeoramiento en estos meses en la indigencia se haya notado menos que en la pobreza, ¿no? Claro. Bueno, Leopoldo Tornaroli, Mm. muchísimas gracias por este ratito y por ayudarnos a entender la dinámica y los porcentuales, el análisis, que nos ayuda seguramente a mediano o a largo plazo a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buenas Un Un tardes. abrazo. saludo, hasta luego. ¿Y cómo puede ser, ¿no? Que no tenemos conflictos bélicos, Mm, ni latentes. Estamos geopolíticamente en un lugar y en una ubicación